Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las obras del Santiago Bernabéu, un día de partido. Bueno, el caso, llegamos al mismísimo Santiago Bernabéu, estamos justo delante de la Torre B. Vamos a flipar con las imágenes de hoy. De momento ya estáis flipando con esto de aquí, que es lo novedoso en el día de hoy, bueno, en esta semana. Así que vamos a empezar por la esquina de la Torre B, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esta nueva torre que se construyó en 2021, y aquí podemos ver los avances que se han producido en la parte sur de la Viga Museo. Esto es lo que el otro día decía, que habían colocado como una especie de raíles, estos exactamente, ahí lo podéis ver, y son raíles, exactamente son como anclajes para colocar aislante. Vamos a movernos porque ahora tenemos libertad de movimientos por el día de partido. Y aquí podéis ver justo debajo, mirad todo el entramado de andamios que tenemos, ¿eh? Por eso el otro día lo bauticé al estadio como Estadio Don Andamios S.A. Porque mirad qué locura, todo lleno de andamios. Bueno, al lío, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Mirad lo que tenemos en pantalla, aquí podemos ver esa nueva adquisición que tiene la parte sur de la Viga Museo. Aquí ya sabéis, esta marca parece ser que es de aislante. Top Quality Stack Bond, así que aquí tenéis, parece ser aislante, y me imagino que luego colocarán la última capa, básicamente como hacen con las cubiertas. Qué locura, estoy flipando ahora mismo con esto. Vamos a ir poco a poco yendo por aquí para que veáis que donde están los montacargas obviamente son los lugares donde todavía introducen material. Aquí podéis ver montacargas y tenéis hueco para poder seguir metiendo material. Eso luego, cuando terminen ya de colocar y de instalar todo lo necesario en el interior, pues ya directamente quitarán los montacargas, obviamente, ¿no? Obviously, como dirían los ingleses. Mira, viene una ambulancia y todo, porque es que el corazón me va a 100 viendo estas cosas. ¡Wow! Seguimos. En algunos lados, como podemos divisar ahora, seguimos viendo lo que viene siendo red anticaída, porque debe ser que no han terminado los trabajos en esa parte. Pero qué locura, Ya estamos llegando a la parte central de la Viga Museo y no he dejado de flipar. Y la ambulancia se ha olvidado de mí, Se ha olvidado de mí completamente. Bueno, seguimos. Ya sabéis los trabajos que se han producido también en esta parte de los soportes. Estos soportes que van desde la fachada hacia las costillas del Clásico Bernabéu. Y que podéis ver que desde la parte central hacia la parte sur, pues aún no han acabado con esos anclajes, esa instalación de anclajes, que si vemos como a la izquierda han progresado un poquito más, la verdad. Aquí podemos ver. Luego ya sabéis que lo posterior, al igual que han hecho en la Torre B, colocar esos anclajes para cerrar toda esta parte de la Viga Museo a su parte inferior. Y aquí estamos viendo lo que viene siendo el remate final. Ahí veis que justo entre medias de la tercera capa y lo que viene siendo la Viga Museo, esa parte más blanca, más clarita, podéis ver que entre medias parece ser que está ese aislante que hemos visto en la parte sur. Y también la última capa, esta es la última capa que va a llevar la Viga Museo, el recubrimiento final que va a llevar la Viga Museo. Así que colocan este material blanco, el aislante, y luego este material ya definitivo, que será lo que se vea desde fuera, entre comillas, porque no se va a ver nada. Ahí lo podéis ver, abajo justo ya lo envuelve. Oye, pues la verdad que está quedando súper bien, pero súper bien. Yo que vosotros le daba un pedazo de like a este vídeo, brutal. Y aquí otro montacargas para seguir metiendo material a la Viga Museo, porque claro, la Viga Museo de momento, pues los trabajos continúan ahí dentro. Ahí lo podéis ver. Quiero que os sintáis aquí conmigo. Qué locura, tío. Bueno, pues venga, vamos a ver si accedemos al interior del Santiago Bernabéu para ver qué es lo que está pasando en el lateral este. Dejamos atrás la Viga Museo y el lateral oeste. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy día de partido, exactamente Real Madrid, Real Valladolid. Vamos a aprovechar para grabar las obras desde dentro, que por cierto, ya sabéis que esto, cuando están las obras a pleno rendimiento, hay un montón de andamios y mirad cómo los quitan los días de partido. No los tapan como los que tenemos en ese lado de ahí.
Aquí podemos ver pues, que han hecho muchos puntos de soldadura, han soldado diferentes piezas en esta parte de separación entre la ampliación y el lateral este. Aquí lo podemos ver. Seguimos avanzando y es que quiero reseñar una cosa, y es que mirad lo que ha pasado. Yo pensaba que iban a habilitar ese quesito, esa esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí lo podéis ver, y al final han puesto la lona característica de todos los partidos. Esa lona, ya sabéis que ponen siempre en lugar de obras y en lugar de remodelación. Vamos a acercar el zoom para que lo veáis, para que estéis cerquita de esa parte de ahí donde ya sabéis que han colocado los nuevos asientos. En comparación a los otros son los del Clásic Bernabéu, y los que están justo debajo de esa lona son los nuevos, que los vimos aquí esos días de obra, estos días de diario, donde grabamos tanto los exteriores como el interior. Venga, vamos a seguir, vamos a ver qué está pasando por ahí. Ahí podemos ver en la parte superior ese Sky Bar que han ido pues evolucionando los trabajos de cerramiento, sobre todo en esa parte curva, y que mirad cómo prácticamente ya podemos poner una mesa ahí para colocar y para empezar a tomarnos algo, porque mirad cómo está quedando, ya se ve muy oscuro y poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, poco a poco, las cosas de Palacio ya sabéis que van despacio. También han estado trabajando en las cerchas, que ahora mismo están recogidísimas, están todas juntitas para no pasar frío, y ahí podemos ver todas las que están acopiadas, guardaditas en el parking norte, aquí en la cubierta norte. Lo podemos ver cómo han seguido trabajando entre ellas para seguir rematando, para seguir dejando todas esas preciosas cerchas blancas como nuestro corazón totalmente listas para empezar ya a colocar las lonas, esas membranas de la casa Ferrari que vimos aquí en exclusiva en el canal, y que ya sabéis que entre cercha y cercha colocarán para el cerramiento de la misma, el cerramiento de la cubierta, tanto de las cerchas del parking norte como las del lado sur, estas que tenemos en pantalla y que ya sabéis que están todas ya unidas entre sí por esos estabilizadores en la parte inferior de cada cercha. Ahí podemos ver, aparte desde aquí también se ve esas lonas que han ido colocando en la cara interna de la cubierta sur. Así es como están quedando, y así es como han quedado las de la cubierta este, donde de momento no han colocado ni siquiera la primera capa tampoco en esta zona que tenemos totalmente diáfana, que tenemos con las riostras y con esas uniones que han ido colocando también entre las riostras. De momento nada de nada. Ahora veremos también lo que viene siendo la parte del nuevo edificio y el lateral este, los entresijos del lateral este, así que no os vayáis, no os vayáis muy lejos, porque ahora vamos para allá. Hacemos así un chasquido y nos vamos para allá, pero de momento vamos a aguantar a ver qué más vemos por aquí. Disculpa, ¿ves algo más por aquí para reseñar en el vídeo? ¿Hola? ¿Alguien para...? ¿Nadie? ¿Nadie me dice nada? Bueno, pues nos vamos al césped del Santiago Bernabéu. Este será el primer partido del césped, ese nuevo césped que ha venido totalmente nuevo. Mirad qué bonita alfombra tenemos ahora, veremos a ver dentro de 3 o 4 partidos, pero mirad qué bonito está el césped, Es una belleza, una alfombra verde. La duda de hoy será, ¿se levantará con facilidad al paso de los jugadores y cuando se tiren los jugadores al terreno de juego? Ya veremos a ver, ya lo sacaremos mañana, pero de momento esto es lo que tenemos. Nada más que decir, ya sabéis, lona en el fondo sur, esa rampa que de momento, hasta que no terminen el hipogeo, no van a colocar la nueva grada en ese lado. Así que venga, vamos a dar una vuelta por los interiores del lateral este y el nuevo edificio. Todas estas partes de aquí todavía están diáfanas, vemos como todavía los puntales siguen siendo muy importantes. Ahí podemos ver que yo creo que ya llevamos como 2 meses viendo todo esto totalmente apuntalado y totalmente en construcción. Qué locura, tío, es que parece que estamos en el 2019. Esto es lo que podemos ver, vamos a subir un poquito la mirada. Poco a poco va cambiando ya el color, vemos que va cogiendo forma, pero aún así queda muchísimo. Lo único que vemos a día de hoy todavía son diferentes mesas de trabajo. En este caso aquí tenemos una mini cargadora también, y poco a poco va cambiando de color, lo que decía, pero todavía queda muchísimo. Es que de verdad que estoy viendo esto y dices, ¿de verdad esto es el nuevo Bernabéu? ¿De verdad que esto lo van a inaugurar este año? ¡Cucú! ¡Tras! Bueno. Estamos en un lateral de la tripota.
Es más, acabo de ver un pájaro, así que ya están aprovechando para hacer nidos también. Estamos viendo el interior de la parte central, en este caso de la fachada, que vamos a tener aquí preciosa en el lateral este, donde esta última semana también hemos estado viendo cómo colocan los diferentes tramos de la pasarela de mantenimiento que están colocando en todo el Santiago Bernabéu. En este caso, aquí la tenemos. Esto se ha completado prácticamente esta semana, al igual que la parte superior y en la parte inferior. Ahí lo podéis ver, tenemos justo abajo los raíles de unión con la fachada y con las lamas, y aquí a la derecha tenemos las escaleras mecánicas. Ahí podemos ver, si ampliamos, totalmente tapado, todavía no están operativas, ni mucho menos. Tenemos estas de aquí, subimos un poquito, también tenemos estas de aquí, ya fueron colocadas hace bastante tiempo, y de momento pues esta zona no veo grandes novedades. Si alguien ve alguna novedad, que me lo diga, por favor, aunque bueno, poco a poco iremos viendo el cerramiento de esta parte central, pues hasta que no dejen de trabajar en el nuevo edificio, pues de momento nada. Así que venga, vamos a seguir. Qué bonitas las lamas por dentro, ¿eh? Es una verdadera locura. Es que siempre me chifla, siempre que vengo, siempre me chifla. Me encanta. Bueno, venga, seguimos. Vamos a dar otra vueltecita. Vamos a seguir. Bueno. ¿A que no sabéis dónde estamos ahora mismo? ¿A que no sabéis dónde estamos ahora mismo? En mayúscula, ¿eh? En mayúsculas eso de ahora mismo. Estamos justo en la antigua zona de prensa. Mirad lo que queda. Han demolido todo y cada uno de las baldosas que tenía la zona de prensa. Mirad qué locura. Wow, chaval. Estoy flipando. Ahí tenemos una carretilla. Tenemos una plataforma de tijera a su derecha. Bueno, a nuestra derecha. Y justo tenemos aquí toda esta zona que todo esto de aquí era la zona de prensa. Todo esto de aquí era la zona de prensa. Esto es una verdadera locura, ¿eh? Mirad en lo que ha quedado la zona de prensa, donde ya sabéis que estaban demoliendo, que por lo menos yo me esperaba que lo iban a cerrar, que iban a hacer algo, pero ¿qué creéis que van a hacer en toda esta zona de aquí? Tanto en esta zona como en esta que tenemos a nuestra izquierda. Podemos ver que han demolido todo lo que había aquí. Madre mía, ¿cómo? No me lo esperaba así, ¿eh? No, es que no había visto ninguna imagen de la antigua zona de prensa. Y esta es la primera vez que veo todo esto de aquí. ¡Qué locura, por favor! Ahora vamos a subir para ver cómo queda desde arriba. Pero obviamente todo esto se ha perdido. Hasta incluso creo que aquí en esta fila había asientos. Así que a lo mejor se ha perdido esta fila de asientos de aforo respecto a los últimos partidos cuando estaba la zona de prensa. Madre mía. Bueno, venga, seguimos. Bueno, antes de seguir, giramos un poquito la mirada a la izquierda y vemos que ya han colocado también ascensores en este torreón. Ahí podemos ver, esta es la parte un poco de la izquierda del nuevo edificio. Ahí podemos ver cómo han puesto ya nuevos ascensores de acceso al Santiago Bernabéu, que obviamente de momento no van a estar operativos. Mira, es que se ve la gente desde aquí y todo, ¿eh? Se ve a la gente desde aquí. Mira. Bueno, y esta es la parte de la tripota. No sé si voy a poder grabar mucho porque tenemos vigilantes justo detrás, así que a lo mejor nos dicen algo, pero esta es la parte central del nuevo edificio. Aquí supuestamente, aquí a la izquierda tenemos esa plataforma que vimos en forma de torre, como si fuésemos a una guerra, pues sí, esa de ahí. Ahí está la torre, esa plataforma auxiliar que colocaron y que instalaron para seguir metiendo material al interior. Esto es lo que tenemos ahora mismo en día de partido. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Vamos a seguir mirando hacia la izquierda, donde podemos ver muchísimo, pero muchísimo material. Me gusta mucho ya la instalación de los ascensores. Eso indican muy buenas noticias, pero muy buenas. Buenísimas noticias. Ya ver la instalación de los ascensores, hasta incluso las escaleras mecánicas, claro, que eso ya lo vimos en anteriores vídeos. Bueno, y estos son los nuevos baños que hay en la parte superior, aquí en el lateral Hola. Estos son los nuevos baños. Sí, totalmente habilitados aquí en el lateral Mira, estos son increíbles. Si lo podéis comprar para casa, mucho mejor. Bueno, y ya estando aquí en la nueva zona de prensa, aquí en la parte superior, prácticamente el tercer anfiteatro del lateral pues podéis observar que ya hace tiempo colocaron estos asientos
que como podéis ver y observar con esos ojitos tan bonitos que tenéis todos vosotros y todas vosotras, aquí podéis ver que son los nuevos asientos. Tengo un short en el canal donde, ya sabéis, estoy sentándome en uno de ellos. La verdad es que son prácticamente igual que esto, lo único que son, pues, son abatibles. Esa es la única diferencia, no encuentro más comodidad que estos de aquí. Y para que veáis la visibilidad desde este lado, pues mirad cómo estamos. Ahora mismo parecemos un halcón. ¿Habría que traer los prismáticos como Manolo Lama? ¿O no habría que traer los prismáticos como Manolo Lama? Mirad qué pedazo de imagen que tenemos ahora mismo del Santiago Bernabéu. Es una brutalidad. Es decir, sí, a lo mejor para el espectador está muy lejos, pero yo es que no lo veo tan lejos. Modo gran angular, tenemos que ampliar un montón para poder ver hasta incluso el riego de cerca. Pero bueno, no lo veo tan mal, así que bueno, acabamos el vídeo aquí. Mañana volveremos a las obras, a la Semana Santa aquí en España, pues no sabremos si tendremos muchas novedades en las obras, pero bueno, estaremos al pie del cañón. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.